quisiera antes pensar que este programa es presentado por Weekend ISUV de Toyota. ¿Lo dije bien, estimada Dani? Bien. Así es. Gracias. SV de Toyota. Gracias. Y gracias a él, entonces hace más de un mes tenemos programas de 1 hora y media para conversar con nuestros interesantes invitados en Japonistas Radio. Y otra cosa que siempre se me olvida decir es que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, por supuesto, por el Facebook de Radio Hoy, por Japonistas Chile, que también tiene su Instagram, tiene Gmail, YouTube y LinkedIn incluso. Ahí nos pueden encontrar con Japonistas Radio y Japonistas Chile. Estamos muy agradecidos de que Toyota sea parte de Japonistas. Y cuando conoces un SUV de Toyota, conoces un nuevo fin de semana. Ven junto a tu familia al Weekend SUV de Toyota y conoce nuestros modelos SUV en profundidad. Te esperamos del 19 al 21 de abril en los concesionarios Toyota. Muchas gracias, Toyota, por este nuevo aviso que tenemos en el mes de abril. Pues bien, estamos en nuestro penúltimo programa de abril para hablar nuevamente nuestra segunda parte de los temas que quedaron inconclusos de hace casi, creo, un mes atrás, con nuestro invitado, que ya lo habíamos presentado, pero para los que se perdieron ese programa interesantísimo de psicología, volvemos a presentar a nuestro invitado Diego Troncoso, quien es psicólogo de la Universidad Diego Portales, diplomado en psicoanalíticas en el Instituto de Salud de la Universidad Católica, diplomado en ciencias psicoanalítica adulto, Universidad de Chile, y licenciado en bachillerato de la Universidad Diego Portales. Bienvenido, Diego Troncoso, a Japonistas Chile, nuevamente. Muchas gracias. ¿De nuevo se escucha? Yo no lo escucho, por lo menos acá en el audífono. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Aló? Ahora sí te escuchamos. Ya, muchas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, lo último, no es ciencia de psicoanalítica, es ¿sí? clínica. Ah, ok. Sí. Okay, gracias por la corrección. Hay todo un debate si la ciencia calza mucho o no, pero bueno. Siempre, el tema de las ciencias sociales. El tema de la ciencia está en las ciencias sociales y las ciencias humanas lo mismo. Un debate no resuelto hasta el día de hoy. Sí, eso da para otras radios y otros cánones. Por supuesto. Pues bien, haciendo un recuerdo de este último programa en que estuvimos conversando de psicología en Japón, ¿Ya? habíamos terminado, ¿te acuerdas? Que en 1987, como un año clave para la psicología en Japón. Si quieres podemos retomar de ahí y nos presentas nuevamente el tema que quieres conversar hoy día, Diego. Claro, para los que se perdieron la primera parte, están subidos a la... Claro, junto con otros programas de radio hoy sobre Japonista. Sí, el programa, si lo quieren volver a ver, está en YouTube, está en formato podcast, también está en la página web de Radio Hoy. Ahí está el programa por si lo quieren ver y escuchar la primera parte. Exacto. Bueno, lo que hablamos el mes anterior, en la primera parte, hablamos sobre cómo se va conformando la psicología articulándolo con la psiquiatría al mismo tiempo en Japón. La tesis más general era que la psicología o la psiquiatría en el sentido occidental que la conocemos llegó tardíamente en Japón. Ajá. Con la apertura mercantil y de investigación científica de la era Meiji. Eso estamos hablando para que la gente se ubique finales del siglo XIX, inicio del XX. Exactamente. Bueno, de eso leen el detalle hasta llegar al año 1987, porque este año marca un antes y un después como antecedente, pues justamente el trato, los derechos humanos respecto a la salud mental por los pacientes no era actualizado como eran los marcos más occidentales. Me refiero al trato, a la obligación de hospitalizarse, internar a las personas o recluir a las personas y no buenos tratos a los enfermos mentales, por decirlo de una manera. Uh-huh. Entonces, en 1987 marcó un antecedente del Ministerio de Salud en Japón para depurar y mejorar los tratos a los pacientes, que no sean obligatorias las internaciones y más disponibilidad de camas también para los internos psiquiátricos. Sí, ¿Y desde el 87 hasta el día de hoy había una continuidad en las políticas o se ha reformado? Han habido muchos avances, incluso de eso también quiero hablar, avances Japón está a la delantera con otros países y también retrocesos y avances que va al mismo tiempo. No es muy distinto a los otros países, el tema de la salud mental siempre en todos los países es un tema delicado, sobre todo en nuestro país llamado Chile, que es una vergüenza, la salud mental en Chile es una vergüenza. Pero es otro tema, como había dicho la otra vez, es una vergüenza, pero es otro tema.
Entonces, o sea, si quieres también puedes ir haciendo la comparación de cómo el tema psicológico en Japón y cómo el tema en Chile, ya que hacemos ese puente siempre acá cultural de ambos países. El puente más claro era la injerencia de los privados. No vengo aquí a hacer una apología de privado versus público, no vengo a hablar de eso, pero hay una incidencia de lo privado sobre las normativas legales, jurídico-legales médicas para atender a los pacientes que eran usurpadas, ultrajadas por los remanentes privados para abaratar costos y tener mayor control y poder dentro del sistema psiquiátrico. Algo muy parecido en Chile, como por ejemplo incluso hasta en el mismo Sename. Y Chile y Japón compatibilizan el horror público y el horror privado, como en todos los países, digamos. Pero en su momento, en el año 87, lo privado era lo que mandaba al ministerio. ¿Y la psicología en Japón, podríamos decir que es más fuerte en lo privado que en lo público, aún en el 87, o está más o menos igual? Sí. Ese dato no lo tengo con certeza. Ajá. Hasta donde yo sé, del año 87, en tanto las clínicas privadas y públicas se mejoraron los tratos y hubo mayor subvención estatal para lo público. Así que yo me imagino que lo público tomó un poco más de fuerza, ¿sí? Pero insisto, no es por decir que lo privado es bueno o malo, lo público es bueno o malo, sino como dar cuenta cómo lo privado monopólicamente puede comandar ciertas reglas legales. Claro. Que en Chile lo vemos a diario. Sí. Y lo otro que para recordar un poco, es que de esos años, desde inicio del siglo XX hasta el 87, ¿qué características particulares de la psicología japonesa puedes rescatar que nos pueda servir para entenderlo de hoy? ¿Qué es lo propio de la psicología japonesa? Nos hablaba un poco, tú recuerdo, creo que había una mezcla un poco con el budismo, ¿te acuerdas? Con la meditación, si no me equivoco, había tomado elementos de ahí. Sí, estaba lo que vimos el primer programa sobre la terapia Morita, que era como pasar por distintas fases. En una primera era incluso recluirse y aislarse y no tener contacto con otras personas, aislado en una cama. Y después hacer pequeñas actividades para ir poco a poco al mundo. Sí, pero el tema de la psicología japonesa es bien complejo de definir, dado que la psicología nace básicamente en Occidente y... De hecho, creo que te habíamos preguntado, ¿sabes? La globalización es el tema principal aquí. Claro, te habíamos preguntado, ¿podemos hablar de una escuela japonesa de psicología? Muy complicado decir eso. Es como, hay una escuela psicológica de Argentina y uno dice, sí, bueno, son más psicoanalistas en Argentina, pero hablar de una escuela de psicología de Perú o de Bolivia o de Chile es complicado porque siempre está la globalización y eso incluye también a países como Japón. Entonces podemos hablar que no existe una escuela como tal, pero sí hay particularidades. Exactamente. Que se adaptó a la cultura japonesa. Hay particularidades que eso, por ejemplo, lo que vimos sobre la historia de la psicología en Japón desde fin del siglo XIX hasta el año 87, vimos particularidades propias de Japón respecto al trato y al cuidado y a la reclusión. Y eso veremos quizás más en detalle hasta el día de hoy incluso. Ajá. Lo que sí podemos hacer como una separación de cierta manera es con la psiquiatría o psicología china. Que ellos tienen su propio manual diagnóstico psiquiátrico. ¿Verdad? No habías comentado eso. Exactamente, el CCDM, que ha tenido varias versiones, la versión 4, versión 3, si mal no estoy. Y en ese sentido se basó mucho en la psiquiatría de la Unión Soviética. Sí, entonces China viene de otra escuela. A pesar que es oriental, igual que Japón, China, pero vino más desde el legado soviético, comunista, leninista, maoísta. Stalinista, diría más, para los ejemplos que vamos a ver, más Stalin. Y en cambio la japonesa podríamos decir que eran... Es más europea, norteamericana. Eso, ya. Sí, se fueron más por esa senda. Además, si hablamos, y acabas de comentar que empieza a aparecer los primeros psicólogos en Japón, final del siglo XIX, justamente coincide cuando en la era Meiji se mandaba a japoneses a estudiar a Europa, Estados Unidos, y luego devolverse para enseñar y ejercer la profesión en el Japón. Exacto, mucho psicología experimental, psicología basada en este grandísimo y espectacular psicólogo Wundt, que fue venerado incluso hasta por Freud. Psicología experimental también del estilo conductista, sí, experimentación con animales, con ratas, sí. Otra cosa que lo que le pasa a un ratón se extrapola a los seres humanos, pero los conductistas tienen cierta tendencia a equiparar instinto animal con pulsión humana, pero eso es otro tema. Bueno, si hoy día no alcanzamos a hablar, por supuesto, podemos hacer una tercera parte de la psicología. Encantado. Pues bien, Diego, ahora comentan entonces, ¿qué nos traes hoy día para hablar en este programa 19 de Japonistas Radio? Bueno, considerando el repaso que hicimos recién por la primera parte de la presentación que hicimos el mes pasado, bueno, retomaré un poco eso del año 87 hasta más o menos el día de hoy, dar dos pequeños casos sobre actualidad psicológica, dos casos en Japón que han sido polémicos,
y también hablar sobre trastornos mentales que son propios de Oriente y también señalar algunos avances propios particulares de Japón que son un ejemplo. Estoy pensando en unos ejemplos famosos, unos temas sociales famosos. ¿Será de eso lo que Entre ellos está la Gran H. Ah, ok, perfecto. Entre ellos está la Gran H, que también está en España, ojo. Ah, sí, España está considerado como un país con la Gran H. Después hablaremos qué es la Gran H. Estupendo. Ahí seguramente hay varias preguntas. Y recordar a los auditores que, por supuesto, ahora estamos en vivo. Así que si tienen alguna pregunta, háganla llegar a través de las redes sociales. Tenemos por el Facebook, ahora en Facebook Live nos pueden hacer preguntas. O al WhatsApp de Radio Hoy, el más 569-872-89606. ¿Sí? Y darle las gracias. Por supuesto. A nuestro gran auspiciador, porque cuando conoces un SUV de Toyota, conoces un nuevo fin de semana. Ven junto a tu familia al Weekend SUV de Toyota y conoce nuestros modelos SUV en profundidad. Te esperamos del 19 al 21 de abril en los concesionarios Toyota. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Toyota. Suena mejor con tu voz, así que puedes seguir diciéndolo con tu voz mejor. Pues bien, Diego, continuamos entonces. Ahora sí, retoma el año 87, año... Sí. Clave en la psicología japonesa. Claro, fue un año clave porque hubieron muchos miembros, comités internacionales de psiquiatría y psicología. Ojo, estoy hablando de psiquiatría y psicología al mismo tiempo porque el tema que me centro es en la salud mental y eso implica tanto a psicólogos como psiquiatras. Y la psiquiatría y la psicología pueden ser disciplinas no muchas veces compatibles, pero para hablar de este tema y no especificar tanto los puntos y los diagnósticos al mismo tiempo, prefiero hablar de ambas disciplinas. Iré separando cuándo hablo de psicología propiamente tal o cuándo hablaré de psiquiatría propiamente tal. Porque en el sistema de la salud mental, tanto en Chile como creo que en todos los países, si mal no estoy, los que mandan y los que son jefes, los jefazos, son los psiquiatras y los psicólogos lamentablemente lo convierten a la fuerza de poder jerárquico en enfermeros de los psiquiatras. Con el respeto que merecen los enfermeros, ojo, no estoy... Pero hasta Freud lo decía, no me gusta mucho la psicología norteamericana porque tratan a los psicólogos como meros enfermeros. ¿Habrá cambiado desde la época de Freud al día de hoy? No, en Chile sobre todo el psiquiatra es el que manda y dice que hay que hacer. Y es como, perdón, si el psicólogo hace psicoterapia, usted no siempre hace eso, ¿por qué me dice a mí lo que tengo que hacer? No, es que yo sé lo que el paciente necesita. Grandes discusiones que los psicólogos que han atendido en salud pública en Chile me van a entender muy bien a qué me estoy refiriendo. Bueno, también pueden dar su opinión, por supuesto. Sí, bueno, para retomar el tema, hubo avance y retroceso en el año 87, por lo que estaba comentando. Por ejemplo, bueno, uno de los retrocesos, por ejemplo, en el año 2004, en el Ministerio de Salud se fijó un lapso para reducir la cantidad de camas y la atención de pacientes para el gasto público, ¿sí? Porque había ciertos déficits del gasto público. Y en septiembre del 2009, ya en plena crisis... la crisis habitacional que vino de Estados Unidos. Se llevó a cabo la mayor reducción de camas, en donde se retiró al menos un 10% de las camas para un plazo de 3 a 5 años. Eso permitió liberar alrededor de 70.000 camas, bajando su gasto público a 1,8 billones de yenes anuales en gasto de salud mental. ¿Puedo hacer una pregunta ahí? Sí. ¿Y si hacen ese recorte en las camas de psiquiatría, verdad? Sí. ¿Eso nos habla bien o mal de la psicología en Japón como está ahora? Si se reducen, ¿es por qué? ¿Es porque necesitan ahorro sacrificando salud mental? ¿O es que están bien los japoneses mentalmente hablando? ¿No se necesitan tantas camas realmente? Es que la explicación que daba el gobierno era que la población cada vez está más envejecida y está el tema de la crisis económica y las deudas que presenta Japón. Yo no sabía que Japón en esa época presentaba ciertas deudas. Pero era destinar a los ancianos recursos más que a los enfermos mentales. Ya. Entonces, siempre la sociedad es un tema sobre qué hacemos con los enfermos mentales o las personas con discapacidad o mentalidad diversa, digamos así, o neurodivergencia, como le dicen algunas personas que quieren decirlo de una forma más políticamente correcta, y está bien. ¿Neurodivergencia? Neurodivergencia. Wow. Sí, es el concepto que se usa más y es más aceptado. Siempre rumbo a una sociedad que más moe, ocultando siendo cada vez más suave al referirse. Cada vez más suave. Incluso de eso hablaremos un momento sobre el tema de la esquizofrenia y qué implicó el término esquizofrenia en Japón, y también se trató de buscar
la salida políticamente correcta para no decir esquizofrenia porque suena muy feíto. ¿Sí? Claro. Pero nada en contra de lo políticamente correcto, pero hay que dar cuenta también de dónde se origina y mirarlo con altura de mira también, ¿sí? Bueno, entonces también da cuenta un poco lo que hablamos la transmisión anterior respecto a cómo se valoran los enfermos mentales en Japón y la prioridad que tienen, ¿sí? Entonces se prioriza a las personas ancianas, a las personas veteranas, a ocurrir un mayor respeto. No es que desde el año 87 en adelante no se respeten, sino como que se prioriza gasto fiscal. Bueno, que en el 87 a 2009 también tenemos un alza considerable de población adulta anciana en Japón. Exactamente. Entonces, y entre medios, yo no soy experto en economía, pero entre medios estuvo hasta la crisis asiática del año 97. Claro. Sí, entonces... Así que me extraña que le hayan puesto más acento ahora en el 2009, como está diciendo Exacto. Quiero dar una diferencia quizás más sociológica que psicológica, pero... Algunos economistas explican, sin ser yo economista, insisto, explican que desde el año 89 hasta la fecha, del año 89 hasta la fecha, hubo un declive de la era dorada de la economía japonesa por un tema de tradicionalismo. Me explico. Esto lo vi al alero de la comparación con las empresas alemanas. ¿Qué diferencia? Porque Alemania y Japón tienen una forma laboral no muy distinta, ¿sí? ¿Cómo decirlo? Una forma no tan coloquial chilena, pero esa como... ¿Qué palabra buscas? Sí, se me viene puro chilenismo, no muy bien... Le di el chilenismo y te ayudamos a interpretarlo. Explotarse los cojones por su trabajo. Sobreexigirse, podríamos decir. Sobreexigirse, inmiscuirse en el rol público del trabajo. Ajá. La diferencia con Alemania fue que si una empresa que lleva muchos años en boga está sufriendo una crisis, hay dos opciones: la ayudamos o dejamos que las otras empresas competidoras tomen la batuta y que los débiles vayan perdiendo su espacio y los fuertes vayan tomando el eje de la fuerza económica alemana. Y eso fue lo que decidió Alemania. En cambio Japón no. En cambio Japón se decidió respetar la tradición que implicaba ciertas empresas que a pesar que no tenían buen auge, hicieron gastar recursos y esfuerzos en empresas que no estaban liderando ni actualizándose en las tecnologías. El modelo tradicional de empresas japonesas es bien estricto, es hermético a veces, difícil de modificar, justamente. Claro, entonces una mentalidad que acoge mucho el pasado y a la nostalgia, ¿sí? Sí. Muy propia de la cultura japonesa. Y en Alemania y sobre todo en los países más de primer mundo occidentales eso no se da. A excepción de esta última crisis del año 2009-2008, cuando el gasto del Tesoro americano se fue para las empresas que hicieron las estafas, digamos, pero o es eso o tenemos una cesantía, pero magnificada, entonces apelaron a lo Keynes de dar recursos a las empresas. Claro, ahí se dio un caso excepcional de dar recursos a las empresas que aún hicieron mal las cosas. Ajá. ¿Sí? Así que eso también es una de las diferencias que podemos ver. Entonces, eso para terminar con el tema de lo más como económico legal de la salud mental de Japón. Voy a hablar sobre un avance sobre Japón. Pero antes, Diego, sí. Antes de hablar de ya el tema de hoy, tenemos que hacer una pausa musical y... Para que tu Toyota no deje de ser un Toyota, prefiere siempre repuestos legítimos y servicios técnicos autorizados Toyota. Solo así aseguras la calidad Toyota. Muchas gracias, Toyota. Gracias a él estamos al aire. Y entonces ahora sí vamos a una pausa musical y seguimos hablando de psicología en Japón. Ya niños, llegamos. Que les vaya súper en el colegio. ¡Uy, menos mal! ¡Qué suerte! ¡Llegué justo al primer recreo! Para que tu Toyota no deje de ser un Toyota, prefiere siempre repuestos legítimos y servicio técnico autorizado Toyota.
人並みの暮らしを手に入れたってただ抜け殻になるだけだろう動かされた心があの頃と今も同じならば全てを捨て飛び出そう今度こそ行こう二人でな錆びついたマシンガンで今を撃ち抜こうさまよった道のりも無駄じゃないから冷たい風を受けて沈む夕日を見た出会えた奇跡をこの確率を大事にしたい錆びついたマシンガンで今を撃ち抜こう乾いた夕暮れに微笑み錆びついたマシンガンで今を撃ち抜こうLa hora exacta en radio. Son las 5:31. No te despegues de la sintonía de la Hoy. Ya volvemos con nuestra programación. Escuchas Radio Hoy. La información es ahora. Hoy Deportes al Aire, este sábado 21 de abril. Seguimos con la finalísima de la Liga Nacional de Básquetbol. Quinto partido de la serie entre Club Deportes Las Ánimas versus Colegio Los Leones de Quilpué. Directamente desde el Coliseo Municipal Antonio Azurmendi Riveros. A partir de las 19:30 horas. Hoydeportes.cl y radiovaldivia.cl con los relatos de Mario Flandes. 3. Esto es la pasión que desborda tus sentidos. Radio Hoy es partner tecnológico de Grupo ASAP, conglomerado enfocado en satisfacer el mercado de tecnología e información en diversas áreas. Para mayor información, visítalos en www.grupoasat.com. Tecnología e informática. ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? Con Defensa Trabajador de Global News puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto@globalnews.cl y para mayor información visita www.global-news.cl. Con Defensa Trabajador de Global News nos pagas cuando ganemos tu caso. Envíanos un mensaje de voz al +569 872 89 606. Queremos saber tu opinión. ¡Vamos de paseo, vamos de paseo! Esperen. Primero conozcamos los otros modelos y ahí vemos en cuál Toyota nos vamos de paseo. ¡Eh!
Te invitamos al weekend SUV de Toyota. Ven este 19, 20 y 21 de abril a los concesionarios Toyota y conoce cada detalle de nuestros modelos. Raj, RAV4, Fortuner, 4Runner y Land Cruiser. No te lo pierdas. Habrá grandes sorpresas para la familia. Toyota. Deportes, cultura, noticias e información. Todo esto lo puedes encontrar en Radio Hoy, porque la información es ahora. Hoy Deportes al Aire, este sábado 21 de abril, a partir de las 17 horas, seguimos con la 10ª fecha del torneo nacional. Colo-Colo recibe a Deportes Temuco directamente desde el Estadio Monumental a través de radiohoy.cl y hoydeportes.cl. Relata Claudio Peñalosa, el conde del gol. Recuerda, esto es la pasión que desborda tus sentidos. Descarga la aplicación de Radio Hoy. Si eres Android, desde la Google Play. Y si eres iPhone, desde la App Store. Búscanos como Radio Hoy y llévanos a todas partes. Somos Radio Hoy. La información es ahora. Porque tú votaste por tu artista favorito. En www.radiohoy.cl, el tío Hoy te regala una hora musical del artista ganador. Esto es Especiales Musicales, todos los miércoles y jueves de 21 a 22 horas, por la señal de Radio Hoy. Radio Hoy es una empresa en vivo limitada. www.envivo.cl. Los éxitos de David Bisbal suenan fuerte en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl y visítanos en nuestras redes sociales. En Twitter, @radiohoycl. En Facebook, radiohoy.cl. Radio Hoy. La información es ahora. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Ya estamos de regreso en la segunda parte de Japonistas Radio y tengo aquí la pantalla apagada. Ahora sí, cuéntanos, Dani, ¿qué el mensaje importante tienes que darnos? Asegúrate que tu Toyota sea siempre un Toyota, un solo repuesto legítimo y servicios técnicos autorizados Toyota, porque solo tu Toyota tiene calidad Toyota. Muchas gracias como siempre Toyota y gracias Dani por tu bonita voz. Y seguimos hablando entonces de psicología en Japón con Diego Troncoso. Se me olvidó que habíamos quedado, Diego. ¿Recuerdas que habíamos quedado? Iba a pasar a hablar sobre algunos avances que ha tenido Japón sobre la salud mental. ¿Verdad? Ah, pero antes de eso, nos avisa aquí nuestra estimada Dani que hay una pregunta por WhatsApp. ¿Sí? ¿Pregunta? Dice, hola, se pueden hacer preguntas por este medio, el psicólogo que está hablando ahora, y yo le dije que cuando volviéramos de comerciales, pero ¿Ya? está en línea, así que esperemos que cuando... el número terminado en 98, porque no nos dijo su nombre, Ajá. le agradeceríamos que nos dé su nombre y que nos pregunte, y aquí estaremos perfecto. respondiendo inmediatamente sus inquietudes. Quizás extranjero. Puede ser. Estaremos a la espera entonces. Ahí si suena el WhatsApp, estaremos atentos a leer la pregunta de nuestros auditores. Diego, entonces continúo mientras tanto con el tema planteado. Bueno, uno de los avances en Japón es el tema de lo que ha pasado, y que en Chile lo sabemos muy bien, al igual que en Japón, y en eso se comparte mucho la ciencia de la geología, ¿sí? ¿Cómo se llame? De los terremotos y los tsunamis. Sí, la geología, sí, La bien, geología, la geografía, etcétera. Mecánica de suelo. Sí, también. Sí. No soy un feto, digo, un ingeniero. El meme de la semana. El meme de la semana, sí. Bueno, en Japón existe el método Kokoro no Kea, que es un método de la psicología de emergencia en Japón, por esto de respecto al terremoto y para el tsunami. Es un método que se está importando mucho últimamente con lo que pasó hace poco en México, en el terremoto de septiembre, y también en alguna universidad católica se ha
se ha enseñado el método Kokoro no Kea. O sea, este método es nuevo, reciente, ¿o no? No, partió en 1995. Ya, pero tomó fuerza con lo que pasó en México el año pasado, ¿eso? Claro, sí. Ya. Y en Chile también se estaba viendo, ¿sí? Bueno, mira, todo partió, cuenta la historia, que en el terremoto de Kobe, el de 1995, hubieron 6.000 muertos. Entonces se creó una manera para la salud mental de evitar los estrés postraumáticos. Entonces, para entender Kokoro no Kea, significa, primero Kokoro, algunos deben saber, Kokoro significa corazón, Kea viene de la niponización del concepto care, en inglés, que es cuidado. Entonces, Kokoro no Kea. Entonces, algunas, porque no voy a hablar de todas, pero de las que elegí para hablar, una de ellas es estructurar el tiempo. O sea, las personas que vivieron esa experiencia o que están sobreexigidas o estresadas o traumatizadas por el evento, ¿sí? Tanto del tsunami o el terremoto, alguna de las cosas que se recomiendan en el método Kokoro no Kea, es estructurar el tiempo del paciente para mantenerlos ocupados el mayor tiempo posible. Muy japonés eso. Sí. Estructurar el tiempo. O sea, controla el tiempo, eso es muy propio de Japón. Lo otro también, y muy japonés igual, aunque eso también se da, insisto, en otras partes del mundo, generar ritos para despedir a los seres queridos. Ritualismo, eso ya veo que es un aporte entre Shinto y puede ser un poco budismo incluso. Exactamente, propiciar en el Estado o en las organizaciones, generar la mayor cantidad posible y divergencias de rituales o ceremoniales para despedir a los seres queridos, digamos. Pero ese ritual se refiere a... ¿Es amplio el ritualismo? No sé si se refiere a no es solo budistas. No, es para todo tipo. No, pero me refiero a que si ese no solamente se refiere a la despedida de un ser querido, sino que se refiere a ritual, a que diariamente tú hagas cosas relacionadas con tu cotidianidad. Sí, queridos puede ser tu habitación, tu casa que haya sido pasada. Perfecto. Cuidar la buena mascota, las plantas, claro. Un paseo diario, ya. Lo otro también es comprender o empatizar, o más bien comprender y aceptar el enojo y la frustración de aquellas personas. O sea, es permitir o dar licencia a que esos malestares emocionales, digámoslo así, se manifiesten. Un desahogo, en el fondo. Claro, como un desahogo. La otra es permitirle sentirse mal. Darle la posibilidad de permitirse estar mal, mostrarse mal ante los demás. En el fondo estoy algo que igual rompe un poco con el tatemae japonés, que es un tema que podríamos hablar más adelante. El tema del tatemae es como la careta que muestro, la coraza que muestro al público, dejando de lado mi fuero interno. ¿Sí? Todos tenemos eso en el rol público o privado. Sí, pero en Japón eso es mucho más remarcado. Lo podríamos ver más adelante, ¿sí? Siempre y cuando alcancemos. Por lo que estoy escuchando ahí, lo que dices, entonces lo que están describiendo es básicamente realizar un duelo después de la tragedia. Propiciar un duelo psicosocial. Eso. Desde la salud mental. Ajá. Entonces, a articular mejor lo psicosocial, ¿sí? Porque la salud mental se articula con lo psicosocial, pero también con lo legal también, ¿sí? Porque estamos en una sociedad, ¿sí? Y lo otro también es saber que los sueños y los pensamientos recurrentes de los eventos traumáticos suelen ser normales y aquellos deben hablarse. Eso es muy psicoanalítico. Claro, la interpretación de los sueños. Exacto, eso, saber que dado un evento traumático, los sueños traumáticos, porque Freud decía que, por ejemplo, aún los sueños angustiosos, los sueños de malestar, tienen un placer oculto, porque uno al dormir uno quiere relajarse, estar en su mundo, y aún en el sueño angustiante hay placer detrás de lo latente, detrás de lo oculto que trata de transfigurar el sueño. Pero Freud después rectifica y habla en 1919 que están los sueños de angustia, de trauma, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Freud cambia su teoría y habla de que el sueño traumático que se repite es cuando tropieza la esencia del sueño, que es buscar el placer.
estar tranquilo. Se tropieza y uno despierta el sueño. O sea, el sueño se ve truncado y uno despierta una y otra vez la misma pesadilla. O sea, la motivación del sueño de que es querer dormir y fantasear algo que sea agradable para uno, en los tramos se ve truncado. Y los pensamientos recurrentes también, que son pensamientos que uno no controla. O sea, no es que yo piense en algo y pienso en eso, sino como se me vino una idea en la mente que no puedo domeñar, maniatar. Eso también habla un poco de lo que es el trauma, es una excesiva cantidad de energía que moviliza el aparato psíquico y no se puede Y que no se puede controlar. Que no se puede controlar. Entonces ellos hablan de que eso es normal que ocurra y que es preferible que se hable, que se transmita aquello. Claro. O sea, la cura a través de la palabra, la talking cure, como diría Freud. Ya. ¿Sí? Así que eso conlleva a grandes rasgos el método del Kokoro no Kea en Japón, que algo muy adelantado. O sea, podemos decir que Japón presenta bastante retroceso si comparamos algunas cosas en Occidente, pero en eso Japón lidera. Y esto tiene que ver también con lo preventivo que suelen ser las políticas en Japón, ¿sí? No ser reaccionarias, no en el momento como en Chile que ocurre una calamidad y se reacciona y sí. toman medidas después del desastre. Claro, queremos una ley de identidad de género, pero cuando ganó el Oscar la película Una mujer fantástica, ahí recién reactivamente, hoy sí, parece que esto igual era importante. En Japón no, en Japón tratan de siempre muy obsesivos los japoneses, muy propio de los japoneses obsesivos, de prevenir el futuro, pensar en lo que no es hoy, pensar en el mañana, qué va a pasar mañana, y hacer reglas y reglas. Por eso Japón es un país tan normado, tan con reglas, para prevenir Pero ahí hablamos de ansiedad o de prevención. O la prevención podemos decir que es un tipo de ansiedad. Es que claro, es que está el huevo de la gallina, porque uno dice, en la crisis de pánico me cuesta respirar y con la angustia me angosta la respiración. ¿Es porque se me angosta la respiración y me da angustia, o es porque me da angustia y eso me lleva a angostar mi respiración? Entonces hay una ansiedad por el futuro que lleva a ser controlador y obsesivo. O sea, hay una causa emocional más que un mero raciocinio que me lleva posteriormente la emoción. Y eso entonces yo asumo que entonces de que sea la psicología en Japón sea algo más proactivo es algo ya cultural. Es algo mucho más cultural. O sea, todos somos proactivos en distintos ámbitos, pero Japón se centra mucho en la prevención y normativizar las cosas. Por ejemplo, no es lo mismo un centro de apoderado de colegio de padres o jefe apoderado de padres que en Japón. En Japón ven hasta que en cada esquina que el niño cruce la calle, niños de primaria, cada niño que cruza la calle tiene que haber un padre que se levante temprano en la mañana para estar cuidando a los niños en cada una de las esquinas. Eso no es recurrente en creo que ningún país occidental sucede, que sean extraño. tan precavidos. Entonces eso se llama los famosos PTA en Japón. Que son ¿Qué significa eso? Son los centros de padres en Japón, de las prefecturas. Sí, entonces tienen que ir a varias reuniones semanales, incluso 4 por semana, reuniones. Y en Chile, por ejemplo, un centro de padres y apoderados se da una vez al mes, con suerte. Claro. Con suerte, una vez al mes. No, acá es semanalmente y se toma muy en serio y está todo muy reglado. O sea, cómo cruza la calle el niño, con quién se viene, cómo el tráfico de autos, a qué hora, la temperatura, si llueve, qué hay que hacer. O sea, nada se deja a la improvisación, básicamente. ¿Sí? Algo que es muy propio de lo latinoamericano también. Que, bueno, ahí veremos. Bueno, pero si a un niño le pasó algo, bueno, ahora veremos qué hacemos. Si no ha pasado nada, sigamos nomás. En el camino vamos probando. En el camino ensayo y error. Acá es ensayo y evitar los errores. Y por eso Japón es un país muy bueno en prevención. Ah, estupendo. Y esto entonces... O sea, por favor, terremoto 9,2. ¿Terremoto? Sí, 9,1. 9.1. O sea, los daños que hubo para la cantidad de población que hay, o sea, es como increíble. Me parece que proporcionalmente entre grado terremoto con población dañada, perdida... yo creo que nada supera eso. No es algo como preocupante. Yo creo que está dentro de lo normal bajo de la víctima ante un terremoto. O sea, Chile y Japón lideran en este tipo de cosas, pero Japón, o sea, con mayor cataclismo y tsunami incluso... Bueno, tsunami es una palabra japonesa, todos sabemos. Claro. Así que eso con Japón. Y lo otro, el tema de la esquizofrenia. Sí, que el tema de la esquizofrenia viene de un legado muy occidental para ello
y tiene una concepción muy estigmatizadora, como de una enfermedad que estigma a la población, que una enfermedad que marca a la persona para siempre. Yo tengo una pregunta, pero no es nada, es más curiosa, no es en profundidad. ¿Estos conceptos freudianos y de la psicología occidental se mantienen dentro del japonés o son traducidos? Son traducidos, por ejemplo... Entonces en japonés, hablando japonés, no se pronuncia esquizofrenia, sino que hay una palabra en japonés para designar eso. Desde el 2005 oficialmente sí. Desde el 2005 sí. Un paréntesis, eso que me hablabas de que en algunos países se cambian las palabras de ciertas psicologías para adaptarlas a su país, eso se da muchísimo. Por ejemplo, lo que es la crisis de pánico, lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, lo que es los trastornos conversivos del cuerpo, todo eso ya lo habló Freud. Freud hablaba de la neurosis de angustia, neurosis fóbica, neurosis obsesiva, pero la psicología y psiquiatría norteamericana americanizó todos los conceptos y diagnósticos sintomáticos de Freud y los convirtió en un trastorno. Entonces la palabra neurosis fue mudada a trastorno. Entonces lo que es famoso TOC, trastorno obsesivo compulsivo, se llama neurosis obsesiva. Es el término que utiliza Freud. El neurosis obsesivo es el término que usa Freud, y trastorno obsesivo compulsivo el que usan los americanos, la psiquiatría de Estados Unidos generalmente. Y Japón también. Entonces con el tema de la esquizofrenia, desde el año 2002 los psiquiatras polemizaron este término, que es muy occidental, no concuerda mucho con ellos, porque sonaba muy feito para los médicos y psicólogos del lugar. Entonces, desde el 2002 se trató de proponer un cambio. Y esto al alero porque el término esquizofrenia ha presentado varias crisis. ¿Qué es la esquizofrenia? ¿Hasta dónde está el punto de corte de cuándo alguien es esquizofrenia? ¿Cuándo es esquizofrenia de un tipo? ¿Cuándo es esquizofrenia del otro? Si es muy biológica, si tiene gatillantes socioculturales. Entonces, porque han salido muchas nuevas formas de diagnóstico de lo psicótico, como trastornos psicóticos de delirio, trastornos delirantes, trastorno, es un término con lo temporal, trastorno como, no se llama así, es como trastorno temporal de psicosis. Es como que la esquizofrenia como núcleo grueso nuclear se disgrega en distintos microdiagnósticos de trastornos psicóticos, psicosis transitoria o psicosis ordinaria. Entonces, por lo mismo agarra más fuerza aquello, y ahora en Japón se llama mente escindida o trastorno de integración. Togo Shincho Sho se llama el término que usan. Que el término de escindido y de integración son conceptos que en Japón tiene más permeabilidad en su cultura. Le hace más sentido hablar de mente escindida o trastorno de integración para nombrar la esquizofrenia, ¿sí? Entonces, no, usted no es esquizofrénico, usted tiene trastorno de integración. Ay, doctor, pucha, qué bueno, pensé que estaba peor. Pero en verdad es esquizofrenia, pero le dicen así para que los pacientes estén más tranquilos y no sufran. Y el tema familiar también, que es muy estigmatizador para la familia y una vergüenza, y tratan de ocultar lo más posible aquello. Pero el japonés diagnosticado con eso sabe que le están suavizando, ocultando el trastorno. ¿Es consciente? ¿Le están mintiendo al paciente acaso? No sé si mentir, pero a veces uno dice cosas, los médicos lo saben muy bien. A veces hay que tener cierto criterio para decir las cosas diagnósticas más duras a los pacientes para no provocarle mayor malestar psíquico y eso que empeore a su vez su propia enfermedad. O sea, va a depender también del tipo paciente. Claro, pero el 2005 ya está regulado por el ministerio oficialmente que el esquizofrenia no es un término que se use ya en Japón. Ah, ya, estupendo. ¿Sí? De hecho, antiguamente la esquizofrenia se le llamaba demencia precoz. Sonaba más feo aún. Incluso en Occidente causó polémica al inicio del siglo XX. Me da impresión de demencia precoz, es como que te predetermina a que de ahora en adelante toda tu vida vas a estar así. Sí, pues, y empezaste a degenerarte de aquí en adelante. No, y bueno, también yo soy psicólogo y tengo que también despejar ciertos malentendidos, que la esquizofrenia no es las películas que vemos en la tele o en el cine, pacientes que, no sé, asesinan. No, la esquizofrenia no es... Una persona esquizofrenia medicada y con psicoterapia puede hacer su vida básicamente normal, con algún tipo de rutina. Quizá le cueste mucho egresar de una carrera o trabajar en una profesión muy compleja. Pero es tratable. Pero es tratable hoy en día. La esquizofrenia, la psicosis transitoria. Usa el concepto japonés. El Togo Shincho Sho, así le decir a los pacientes. Oiga, usted tiene eso. Ya digo, estamos
casi en la hora para terminar este segundo bloque. Así que ¿tienes un tema más para tratar en este bloque o lo dejamos para el tercero? Voy a abrir 2 temas a ver si alcanzo o no. Bueno, respecto al tema de la reclusión que hablé en la primera sesión de la radio, salió en abril, inicio de abril de este año, una persona de 70 años que encerró a su hijo por más de 20 años. Recluido en una jaula de no más de 1 metro de altura. No leí la noticia en detalle, pero me enteré que pasó eso. Sí. Pero cada cierto tiempo van saliendo casos así en Europa y Estados Unidos, estos que encierran en los sótanos, y gente que nos salen 15, 10, 20 años. Claro, ese era el caso de una familia de estadounidenses, si mal no recuerdo, que es de Estados Unidos, que encerró a sus 13 hijos. Eso. Por un tema como medio como, no, es que la sociedad de afuera es mala. Pero acá tiene que ver con un tema de salud mental. O el otro que le decían el monstruo de no me acuerdo qué ciudad, ¿te acuerdas? Que embarazó a su hija, la tenía encerrada y no sé cuántos hijos tuvo con la hija. También. Claro. No, pero aquí, porque hablo de este tema, porque claro, podemos hablar de temas en distintos países en el mundo, pero hablo de este tema en particular porque es propio, igual, podemos ver ciertos rasgos de Japón, por el tema de la salud mental. Porque la persona que fue encerrada no es cualquier persona, es una persona con cierto espectro autista. Entonces, desde ese año, el padre de 70 años ahora lo encerró. Entonces uno podría pensar, bueno, ¿esta práctica vino de la nada? ¿Se le ocurrió al azar? ¿O quizás él escuchó a sus propios padres ya en una generación bastante pretérita, el año 87, como habíamos hablado, naturalizó ciertas prácticas perversas, por lo cierto? Y esto fue en Hyodo, en el oeste de Japón. Ya. Entonces tenía encerrado a su hijo. Y no sé si alcanza a otro tema con respecto a... Sí, creo que estamos 5 minutos y vamos a la ¿Sí? pausa. Sí. Ok. Al tema musical. Sí. Perfecto. Bueno, otro tema que ocurrió el año pasado... bueno, no, este año, por el tema de lo que ocurrió o el año pasado, bueno, el tema de Hollywood, de los casos que ha habido como de agresión sexual, el abuso de poder de parte de productores de Hollywood, el tema del famoso hashtag MeToo, donde todas las personas alzan la voz desde un movimiento más feminista o algunos más feministas más radicales, de denunciarse ciertas conductas abusivas de los jefes o productores de cine. Y en Occidente esto agarró mucha fuerza. El hashtag MeToo agarró mucha fuerza, o sea, personas que uno nunca pensó también estaban, no, yo también. Bueno, en Japón no fue así. En Japón ese efecto dominó, digamos... Se vio opacado. Se vio bastante opacado. Y está el caso de la... Pero esta semana salió una noticia en Japón de que hay un importante ministro político japonés que fue acusado por abusos sexuales también. Incluso está comprometido ministro cercano al primer ministro japonés. ¿Te enteraste? Este es el caso, porque la persona que está aquí es el biógrafo del primer ministro japonés Shinzo Abe. Shinzo Abe, actualmente en el poder. Sí, entonces bueno, para ir antes que se acabe el tiempo, la mujer se llama Chiori Ito, que denunció que fue violada por el biógrafo del primer ministro japonés Shinzo Abe. Comentaba de que ella está tomando alcohol y que perdió la conciencia y despertó en un hotel siendo abusada. El tema está que ella, en el movimiento MeToo, ella alzó la voz y dijo, oigan, pucha, me pasó esto, etcétera. Y en vez de gente arrimarse o darle como apoyo moral, lo que ocurrió fue básicamente de que, según Natsumi Ikoma, del Centro de Estudio de Género de la Universidad Cristiana de Tokio, dijo que el MeToo, en base occidental, es una actitud más individual frente a la sociedad, para así defender su propia integridad sobre los sentimientos de los demás. O sea, si yo hablo del MeToo, que yo fui abusado, tengo que sobreponerme individualmente frente a ciertos patrones culturales. Claro, y con lo que tenía que con lo que estábamos hablando, de que uno mismo tiene que hacer ese trabajo de reflexión, uno mismo desahogarse. Claro, entonces aparece más un yo o el individuo. Entonces la Natsumi Ikoma de la Universidad Cristiana de Tokio dijo que esa actitud o conducta choca con la conciencia colectiva de Japón, que considera dichas actitudes como egocéntricas, egoístas y poco femeninas. Wow. Y eso causó muy hondo y fue bañada en crítica Chiori Ito, la persona que fue violentada, y dijo que estuvo 3 meses sin poder residir en su domicilio por amenazas de muerte. Ya, Diego, antes de ir con este interesante tema, así que lo terminamos en el siguiente bloque, ¿sí? Tenemos que ir a un tema musical. A una pausa
y volvemos. Pero antes de la pausa, evítate malos ratos y problemas. Asegúrate de usar siempre repuestos legítimos y servicios técnicos autorizados Toyota. Solo así, tu Toyota seguirá siendo siempre un Toyota. Ahora nos vamos a la pausa y volvemos. Gracias. Son las 6:02. No te despegues de la sintonía de la Hoy. Ya volvemos con nuestra programación. Escuchas Radio Hoy. La información es ahora. Hoy Deportes al Aire, este sábado 21 de abril. Seguimos con la finalísima de la Liga Nacional de Básquetbol. Quinto partido de la serie entre Club Deportes Las Ánimas versus Colegio Los Leones de Quilpué. Directamente desde el Coliseo Municipal Antonio Azurmendi Riveros. A partir de las 19:30 horas. Hoydeportes.cl y radiovaldivia.cl con los relatos de Mario Flandes. 3. Esto es la pasión que desborda tus sentidos.
Radio Hoy es partner tecnológico de Grupo ASAP, conglomerado enfocado en satisfacer el mercado de tecnología e información en diversas áreas. Para mayor información, visítalos en www.grupoasat.com. Tecnología e informática. Envíanos un mensaje de voz al más 569 872 89 606. Queremos saber tu opinión. ¡Vamos de paseo, vamos de paseo! Esperen. Primero conozcamos los otros modelos y ahí vemos en cuál Toyota nos vamos de paseo. Te invitamos al weekend SUV de Toyota. Ven este 19, 20 y 21 de abril a los concesionarios Toyota y conoce cada detalle de nuestros modelos. Raj, RAV4, Fortuner, 4Runner y Land Cruiser. No te lo pierdas. Habrá grandes sorpresas para la familia. Toyota. Deportes, cultura, noticias e información. Todo esto lo puedes encontrar en Radio Hoy, porque la información es ahora. Hoy Deportes al Aire, este sábado 21 de abril, a partir de las 17 horas, seguimos con la 10ª fecha del torneo nacional. Colo-Colo recibe a Deportes Temuco directamente desde el Estadio Monumental a través de radiohoy.cl y hoydeportes.cl. Relata Claudio Peñalosa, el conde del gol. Recuerda, esto es la pasión que desborda tus sentidos. Descarga la aplicación de Radio Hoy. Si eres Android, desde la Google Play. Y si eres iPhone, desde la App Store. Búscanos como Radio Hoy y llévanos a todas partes. Somos Radio Hoy. La información es ahora. Porque tú votaste por tu artista favorito. En www.radiohoy.cl, el tío Hoy te regala una hora musical del artista ganador. Esto es Especiales Musicales, todos los miércoles y jueves de 21 a 22 horas, por la señal de Radio Hoy. Radio Hoy es una empresa En Vivo limitada. www.envivo.cl. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl y visítanos en nuestras redes sociales. En Twitter, @radiohoycl. En Facebook, radiohoy.cl. Radio Hoy. La información es ahora. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Estamos ya en la tercera parte de Japonistas Radio, conversando con Diego Troncoso, psicólogo de la Universidad Diego Portales, sobre temas contemporáneos de la psicología en Japón. Pero antes de continuar, tenemos que dar un aviso importante con la bonita voz de Dani, que nos va a comentar lo siguiente. Evítate malos ratos y problemas. Asegúrate de usar siempre repuestos legítimos y servicios técnicos autorizados. Toyota, solo así tu Toyota seguirá siendo siempre un Toyota. Muchas gracias, Dani, por el aviso, y gracias, Toyota, como siempre. Pues bien, habíamos terminado el segundo bloque hablando de esta polémica noticia que salió en la semana sobre un alto funcionario japonés que había sido acusado de acoso. Aquí lo habíamos comentado con Diego, aquí buscamos la noticia. Pero vamos a hacer una pausa antes de eso, porque ya, está bien. Paolo dice, tengo varias preguntas, pero me gustaría estupendo. saber por qué los japoneses son tan deficientes en sus habilidades sociales. Lo han tenido los que han tenido la oportunidad de convivir con algunos japoneses se han dado cuenta de los estrictos y amables en su vida laboral, pero a tratar de sociabilizar con ellos, la cosa se pone muy difícil. Prefieren estar todo el día en el trabajo, más de 12 horas, produciendo muy poco por ciento, a pasar tiempo con sus familias. Para hacer un mínimo de vida social tienen que estar borrachos, jajaja, solo así se abren un poco. Y otra pregunta, no sé si sea verdad, pero se dice que la educación japonesa es tan exigente que los niños se suicidan comúnmente y las madres, para ayudar a que los chicos se relajen un poco, los masturban para que puedan dormir. Ese último dato no sé, ¿eh? Yo sé que es muy exigente la educación y que hay suicidio infantil, sí. Eso sí.
Sí. ¿Qué respondes tú a la primera pregunta? ¿De quién nos escribe, estimado? Paolo. Paolo. ¿Qué nos escribe Paolo? Ya, para Paolo, bueno, varias cosas. Son deficientes laboralmente. Hay un tema de planificación con el rol. Desde muy temprano lo convierten en niños adultos. Ajá. Sí, como que la separación de niño, adolescente, adulto. O sea, hay adolescencia en Japón, probablemente tal, pero la transición de niño a pasar a adulto es bastante apretujada, conjunta. Eso por una parte. Lo otro también, la ritualización respecto a los afectos. Por ejemplo, en Japón hay todo un tema con ritualizar la puntualidad o la exigencia de buenas notas como un remanente de lo afectuoso y el reconocimiento público, que es muy distinto al afecto público, cariño o contacto físico. Claro. Sí, entonces las muestras de afecto se dan por la línea más ritualizada, ceremonial, más que por la conducta directa de un apego o afecto. Y acuérdate que habíamos hablado, me estoy acordando, creo, el programa pasado, que habíamos hablado incluso que hay una postura que dice que los japoneses, las madres no los dejan crecer, ¿te acuerdas? Es que tienen 30 años y siguen actuando como niños y cuesta sacarlos de los hogares. ¿Te acuerdas que habíamos hablado un par de eso? Exactamente, el tema de lo que hablaba el psiquiatra Doi, sobre la MAE, sobre que la madre busca que el niño genere dependencia a ella, más que el niño dependa de la madre. Se da en muchos lados, pero en Japón hay una particularidad de que el niño dependa de la madre, que la madre le propicia eso. No todas las madres japonesas, ojo, ¿sí? Pero es un patrón que se da. Con respecto a lo laboral... Y esto que contaba Paolo de que cuando uno quiere negociar con ellos les cuesta, como que hay trabas sociales, cuesta llegar con ellos, entablar conversación. O sea, por lo mismo hacen estos como rituales también de post trabajo de juntarse a beber local, claro. A beber saque, cerveza, sí, con los jefes, pero se da esa instancia, pero en realidad no. Es una instancia de jugarreta social en donde uno después del trabajo cansado, saliendo tarde, llega más tarde, entre 4 veces de 2 o 3 veces al mes, tiene que hacer eso. Pero eso también es muy ritualístico. Muy ritualístico. Hay una forma también de dar el saque a los jefes sin mirarlo a la cara. Exacto. Sí. Pero el tema matrimonial con respecto a las altas jornadas laborales se da bastante de que la vida sexual y en parejas se pierde cada vez más y que la identidad del japonés se da mucho desde el trabajo. O sea, el trabajo es lo más importante y la vida familiar va quedando más relegada. Con respecto a ese dato muy curioso de los niños, de los niños y las madres, que el niño cuando está estresado la madre los masturban, no creo que sea algo recurrente o algo distintivo de los japonés. Yo creo que se dan casos así, pero también lo remito de que hay cultura en donde el contacto sexual es mayormente distinto. O sea, no es lo mismo un baile en Centroamérica entre contacto genital con ropa que un baile japonés, que eso no se da jamás, claro. menos en Corea también. Por ejemplo, en ciertas culturas en donde el ritual de pasar de niño a hombre se da en beber su semen entre adultos, hombres. Entonces es una transición de masculinidad dentro de la masculinidad, haciendo cosas que para nosotros desde Occidente se consideran actos homosexuales. Ajá. Pero para ellos es una homosexualidad necesaria para. Entonces, yo no sé si con el tema de Amae y el Edipo que podría generar la Amae lleva a que una madre masturbe a su hijo para relajarlo. No sé cuántos quizás han dado casos. Yo creo que se han dado casos. Y que se han hecho virales por lo llamativo que claro, sería interesante buscar, pero sí hay que dar cuenta de que la sexualidad en Japón es un tema bastante bizarro, por decirlo menos, por el tema del bajo contacto corporal que se da. Inunda la fantasía sexual del japonés promedio en recursos pornográficos y de estéticas, escenas y guiones pornográficos de la más variable índole. Sí. Y eso alimenta más lo que preguntaba Paolo, porque el tema del fetiche, la parte por el todo, o sea, una ropa interior representa el coito mismo. La parte por el conjunto mayor que el todo. Entonces eso clásico lo vemos en los animes. La ropa interior que aquí no se entiende mucho a veces en Occidente. Claro. Y eso se explica bastante por el tema del bajo contacto físico y también el tema de congeniar una relación lleva todo tiempo, de confianza,
porque siempre está el amae y el tatemae entre lo público y lo privado, y romper esa confianza es compleja, ¿sí? Así que, bueno, igual agradecido por la pregunta. Si es que pude aclarar algo a Paolo, o si tiene más dudas, que escriba nomás. No. Y bueno, para terminar lo que estamos hablando del primer bloque. Entonces yo les estaba comentando que había encontramos la noticia aquí con Diego sobre este viceministro de finanzas japonés que dimitió tras denuncias de acoso sexual. Y que tiene que ver con lo que estábamos hablando el bloque anterior. Dimitió finalmente. Claro, pero aquí también hay una cita de él que dice que hay unas palabras grabadas de él que él no se acuerda haberlas dicho, pero que suenan muy similares a las de él. Alguien le grabó unos discursos. Y ahí nuevamente nos acordamos con Diego de que probablemente hayan sido justamente estas reuniones que se dan post-laborales, en que toman saque, en que se desinhiben un poco y podrían decir cosas subidas de tono que pueden ser malinterpretadas. Exacto. Bueno, y para terminar con el tema que estamos revisando antes de la pausa, recién en julio del año 2017 hubo un reconocimiento legal de que también los casos de agresión sexual o violación se pueden dar en hombres, víctimas hombres. ¿Sí? Considerar que el hombre también puede ser alguien abusado sexualmente. Y lo otro es que antes de esa fecha de julio del 2017, la pena máxima de un robo llegaba, por ejemplo, a los 5 años, y de una agresión sexual solo a 3. O sea, el robo era más penable en Japón que la propia agresión sexual o violación. ¿Sí? Bien. Bueno, mandamos saludos también a nuestro querido reportero gráfico René, que nos está escuchando fielmente aquí en la cercanía de Radio Hoy, así que le mandamos un saludo, y que nos está viendo por streaming, si no me equivoco ahora. Pues bien, Diego, nos quedan 15 minutos de programa, y tomando este comentario, Paolo, de los niños en Japón, hay un tema ya que es conocido, que ha salido estos últimos, yo creo, 5 o 10 años atrás. Sí. Que es la Gran H. La Gran H que hablamos al inicio. Muy popular, cada vez se hacen más animes sobre popular. Eso. Se estudia... Permíteme un desliz respecto sobre... Hay un manga que salió en 2006. De hecho, es el único manga que tengo en la colección completa de los 8 tomos. Se llama Welcome to NHK. Sí. Es un manga muy excepcional. Se lo recomiendo a cualquiera y a cualquier profesional de la salud mental. Sobre el tema de la Gran H es el hikikomori. Los famosos hikikomori. Famoso que es un tema hikikomori. Que se mira despectivamente, por lo menos desde Occidente, pero tú le haces una mirada, por supuesto, más desde el psicoanálisis más interesante. Claro, se da en España también. Se han registrado casos en España respecto al hikikomori. Expliquemos a Claro, explica brevemente de qué se trata este fenómeno japonés. Que es un tema que afecta, creo, si no me equivoco, al público juvenil principalmente. No sé si tanto infantil, pero es más juvenil. Juvenil y ya adultos sobre 30 años fácilmente. Bueno, hikikomori podría partir de sus causas, pero partiremos porque ¿qué implica? Es una reclusión, una fobia social extrema de recluirse en su habitación con distintos recursos materiales o tecnológicos, y no tener el menor contacto posible con la gente. Con la sociedad. Con la sociedad. No salen, piden todo por internet. Generalmente son mantenidos por sus padres con mucha culpa. Incluso los mismos padres los ven poco, según he visto entrevistas. Exactamente. No, los padres simplemente dejan la bandeja con comida en la puerta, y la persona abre la puerta y saca la comida, después deja la bandeja vacía. Claro. Y puede pasar muchos meses o años incluso sin salir y no ver a nadie. No ver a nadie. Y recluido jugando videojuegos, viendo anime, me imagino yo. La cosa de las causas que se derivan es... Cabe la pregunta, ¿cómo un joven que está recién creciendo con todo el despertar hormonal y con esa energía, ¿por qué llega a eso, a encerrarse y ocultarse socialmente? Claro, lo hablamos un poco con la pregunta que nos dejó Paolo con respecto a esto del rol laboral que vimos y la identidad del japonés. Hay que entender que en Japón, en Chile existe lo que es el preuniversitario. Es como prepararse, estudiar horas extras de colegio, claro, para rendir la famosa PSU, la prueba de selección académica o universitaria.
En el caso de Japón es similar y es muy exigente, es una competitividad muy ardua, son muchas personas, la academia japonesa es muy, muy exigente, dan tarea para la casa, o sea, y mucha tarea para la casa, no es como un par de ejercicios matemáticos, no, es una tarea que exige cada día trabajar su hora, eso por una parte. Bueno, tomando eso en cuenta, muchos japoneses toman estos preuniversitarios, no sé cómo se llaman en Japón el nombre preuniversitario, Claro. pero hay algunos alojan, se quedan hasta la noche, hasta la madrugada estudiando Claro. en esas como preuniversitarios, y eso genera un estrés y una fobia social. Sí, entonces por querer complacer a los padres y el que dirán, el que dirán genera mayores ansiedades, muy de la parte como del colectivismo japonés, generar un rechazo social, una fobia social y un mecanismo de defensa de recluirse, de ensimismarse o de abrirse a barreras más autistas, digámoslo de esa manera, y se recluyen en el mundo de los videojuegos, de lo material, y los padres dan cuenta un poco de que algo de eso quizá hay algo de culpa de ellos. Entonces hay una diferenciación entre lo occidental y lo japonés. Por ejemplo, si un niño o joven está encerrado en su habitación durante días, el padre norteamericano o latino tocará la puerta, oye, sale. Y si pasa el tiempo, golpea la puerta cada vez más fuerte, Claro. golpea la puerta cada vez más fuerte, hasta que tumba o derriba la puerta y saca a la fuerza al joven a que salga al mundo. Sí, sí. En Japón no es así. No es invasivo. No tiene esa invasividad, hay mucha culpa, hay un respeto por el espacio privado, por las pertenencias objetales que tengan. Entonces eso hace una reclusión cada vez más mayor. Y el cómic o manga que diga Welcome to NHK, NHK es por un programa... Un canal de televisión. Canal NHK. de televisión en NHK. Trabaja de manera excepcional la psicología de un hikikomori. Es, creo que, mi manga favorito. No tengo ningún problema en decir que es el único manga que tengo todos los tomos. Así que eso por el tema de la gran H. Pero a nivel de la psicología, del psicoanálisis, ¿estos jóvenes se les forma algún trastorno mental? ¿Cuál sería el antecedente psiquiátrico de estos jóvenes? Desde los manuales de psiquiatría sería una personalidad esquizoide, recluida. Desde el psicoanálisis sería una neurosis fóbica aguda. Desde otro manual de psiquiatría también podemos decir una trastorno de ansiedad generalizada o fobia social, ¿sí? Pero hay que entender que tiene particularidades propias de Japón, Claro. este tipo. Pero, insisto, en España se están dando casos de este tipo de diagnóstico. Y coincidentemente, no sé si tendrá que ver, no por nada, el movimiento más otaku, gamer en España pega fuerte. Sí, pero ya que estamos hablando de dos culturas diferentes, ¿en España también hay un grado cultural o es más una maña tratar de imitar lo que pasa en Japón? Yo creo que es eso último. Una imitación. Hablamos de los millennials. Sí. No digo que uno imita un trastorno mental. No, pero es la conducta. Claro, sí. O sea, muchos podrían decir, es que la anorexia es una cosa de que las niñas se imitan entre ellas. Hay de eso, sí, pero hay todos otros factores emocionales y vivenciales que llevaron a eso y no a otra cosa, sí. Claro, que estoy pensando en jóvenes que quizás dicen, ¿cómo puedo ser más otaku? Ya, el trastorno otaku, los hikikomori. Entonces, para llegar a ser más otaku, ya pueden llegar a encerrarse, por ejemplo. Claro, no me extrañaría que los propios españoles utilizan el trastorno otaku, algo muy... Claro, porque en los colegios, yo que trabajo en un colegio veo eso, hay niñas que se forman trastorno alimenticio adrede porque quieren ser como una modelo con fisionomía europea, claro, por ejemplo. parten comiendo menos, parten preocupándose de las calorías que hay en ciertas comidas y, Claro. y la línea delgada entre una cosa a la otra se convierte en algo que a ellas mismas les esclaviza en su propio cuerpo. Entonces ya lo malo que me encontró los profesores es que esta niña tenía problemas de autoestima que no fueron reforzados por los padres, por ejemplo. Entonces por eso esa niña cayó a imitar algo cultural, lo imitó y se lo indujo. Claro, es que el tema de pasar de la MAE, o digamos, o del incesto edípico y salir al mundo exogámicamente a buscar nuevas parejas sexuales, ver intereses que no sean los intereses que tienen sus padres por ella, implica seguir otros ideales, y en el mundo moderno, en el capitalismo, hay distintas formas ideales de querer ser adulto. Entonces, ser adulto no es lo mismo que ser en los años 50 o en el siglo Claro, XXI. Hay claro. 1001 maneras de ser adulto y cada una es peor que la otra. Sí.
Pero en ese sentido, insisto, no es que se imite, pero sí hay una identificación a ciertos ideales o modelos que pueden llevar a esto, ¿sí? No digo que sea causa-efecto, padres que tratan mal al niño genera esto, o baja autoestima genera esto, sino que es una sumatoria compleja de factores, o sea, insisto, no aislar un factor por la parte por el todo, como en el fetichismo, ¿sí? Que son de ese tipo de lógica. ¿Has conocido, has visto casos de hikikomori, entre comillas, rehabilitados, que han vuelto a la sociedad a insertarse? En Chile, no. No, o sea, en Japón o en Chile. ¿Han leído alguno? ¿Te ha tocado ver eso, no? He visto documentales, pero no es que sea una rehabilitación por completo, siempre está esa desconfianza por el otro, por el otro ser humano, por el otro prójimo. Pero sí en Chile se da a personas que se recluyen varios días en su casa. Me acuerdo un jugando ejemplo. videojuegos. Eso, cuando estuvo muy popular y empezó el League of Legends, el LOL, sí. Muchos jóvenes no había forma de sacarlo de las casas. Y hubo un reportaje en la televisión abierta. No almorzaban, dormían, no sabían si era día o de noche. Claro, pasa mucho con cualquier adicción. La adicción implica romper ciertos canales de dormir, apetito, pérdida de la noción del tiempo, ¿sí? Hay un placer mortífero o goce, como le dicen algunos, respecto a esas actividades, que podría haber sido el alcoholismo o cualquier otra, pero derivó por ahí. ¿Por qué el alcoholismo no? Bueno, uno podría pensar, si no se sociabiliza con personas, no va a salir a tomarse de copas con los jefes, podrá jugar videojuegos. Claro. ¿Sí? Bueno, Diego, nos quedan 5 minutos de programa. ¿Quieres hablar? ¿Te queda algo ahí, algún tema? Yo creo que deberían aprovechar de hablar y la canción la dejamos para el próximo. Por supuesto. Siempre es más importante hablar con nuestros invitados. Los temas pueden seguir para sonando. el próximo capítulo. Sí. Bueno, sí, me quedó algunas cosas, pero así muy en breve quisiera hablar sobre... A ver, tengo libre elección. Tenemos... Cuéntame, Dani, cuéntame. No, solo un recordatorio ahí que te estoy haciendo una seña. Ok, para verdad. que no olvide. Muchas gracias, por supuesto. Ya lo diré cuando finalicemos aquí con nuestro interesante invitado. ¿Y? ¿Sí? ¿Encontraste, Diego? ¿No voy a buscar? Sí, son tantas cosas que... No, pero cuenta que lo podemos dejar el tema del suicidio que habló Paolo, el comentador, que las personas se suicidan por el trabajo. Bueno, hay que entender que hay algo cultural también en el suicidio en Japón, que tiene que ver con que el suicidio no siempre se considera como algo patológico. Por ejemplo, el harakiri, que es una muerte digna. Aunque me hicieron una distinción. Yo tampoco lo sabía. No es lo mismo hablar de seppuku que el harakiri. El seppuku es de la manera... O sea, el harakiri es la manera despectiva de referirse a eso. Es casi un suicidio por cobardía. Ya, en cambio, el seppuku, el ritualista. Ya, entonces es lo que dices tú. Lo último tiene que ver con lo que el suicidio no se considera necesariamente porque tiene un remanente colectivo en este sentido. Ya, sí. No un remanente individual de fracaso, para ellos fracaso, ¿sí? Es un dato interesante para referirlo a lo que es la salud mental. Bueno, quisiera hablar sobre un tema respecto a un caso de depresión que se dio como en Japón, un caso que se dio en un reportaje en la BBC. Es un chico que hablaba sobre que cuando él tenía bajo ánimo, dormía mal, no quería hacer nada, no tenía interés por nada, se sentía triste, se sentía solo. Síntomas que podemos decir clásicos de depresión. Y se comenta que a finales de la década del 90, en Japón la palabra depresión casi ni se escuchaba fuera de los círculos psiquiátricos. La depresión se percibía sobre todo como algo físico, algo que lo veremos si me invitan de nuevo a hablar sobre China. Por supuesto. Sí, hay algo muy fuerte entre la emoción y lo físico. Los médicos en esa época, en el final de los 90, declaraban que para los síntomas como depresivos es solamente un descanso nomás, nada más. Uy, aquí en Chile la depresión se la toman con todo. En la depresión se la tragan con antidepresivo. Esa es la gran verdad. No hablan y tragan. En vez de hablar, traga. ¿Sí? No hacia afuera, hacia adentro, más represión. Y se refieren a Kokoro no Kase, resfriado del alma. ¿Sí? Y así se fue vendiendo en la publicidad como Kokoro no Kase, insisto.
Y desde el año 2006 alcanzó un valor 6 veces superior a lo que tenía 8 años atrás los casos de depresión, y ya desde ese año podemos ver que hay una ley de prevención del suicidio para intentar reducir las tasas y declararlo como un asunto social y no como un asunto privado. Y desde el 2015 se hacen exámenes de estrés para empresas, para prevenir la depresión y también para las madres. Viene asistentes sociales a hacer encuestas para saber si están sobrepasadas por los hijos las madres, para evitar ciertos posibles prevencionismo, lo que hemos hablado de las normativas japonesas. Eso, o sea, para generalizar un poco lo que podría hablar mayormente quizá después. Bien, pues siempre dejamos temas pendientes para ahora una tercera parte de psicología en Japón. Muy bien. Pues bien, ya tenemos que empezar a despedirnos, pero siempre agradeciendo a Toyota. Tenemos que recordar que este programa fue presentado por Weekend SV de Toyota, que gracias a él tenemos programas de 1 hora y media. También agradecemos a Diego Troncoso, que nuevamente está aquí explicándonos cómo es la psicología en Japón. ¿Algún saludo especial? Último. Un saludo a Damián y un saludo a Javiera, si que está escuchando esto. Por supuesto, esperamos siempre que nos escuche. Sí. Y un saludo a Pablo y a Paolo también. Un saludo. Paolo, por su participación y por darnos esas preguntas que nos dieron de hablar. Sí, claro. Y no tengan poder en preguntar lo que quieran. Exacto. Así que nos vemos el próximo viernes de 5 a 6 y media de la tarde. Y ubíquenos en redes sociales como siempre, Instagram, LinkedIn, Facebook y a Radio Hoy también. Hasta el próximo viernes. Y agradecer que este programa fue presentado por el Weekend SV de Toyota. Nos vemos. Chao, gracias. Cerramos la conversación y análisis de las diversas manifestaciones de Japón en Chile. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes con un nuevo tema que permita entender y estrechar cada vez más nuestras relaciones. Japonistas Chile baja su cortina por el día de hoy. La hora exacta en Radio Hoy. Son las 6:31. No te despegues de la sintonía de la Hoy. Ya volvemos con nuestra programación. Escuchas Radio Hoy. La información es ahora. Hoy Deportes al Aire, este sábado 21 de abril. Seguimos con la finalísima de la Liga Nacional de Básquetbol. Quinto partido de la serie entre Club Deportes Las Ánimas versus Colegio Los Leones de Quilpué. Directamente desde el Coliseo Municipal Antonio Azurmendi Riveros. A partir de las 19:30 horas. Hoydeportes.cl y radiovaldivia.cl con los relatos de Mario Flandes. 3. Esto es la pasión que desborda tus sentidos. Radio Hoy es partner tecnológico de Grupo ASAT, conglomerado enfocado en satisfacer el mercado de tecnología e información en diversas áreas. Para mayor información, visítalos en www.grupoasat.com. Tecnología e informática. Envíanos un mensaje de voz al +569 872 89 606. Queremos saber tu opinión. ¡Vamos de paseo! Esperen. Primero conozcamos los otros modelos y ahí vemos en cuál Toyota nos vamos de paseo. Te invitamos al Weekend SV de Toyota. Ven este 19, 20 y 21 de abril a los concesionarios Toyota y conoce cada detalle de nuestros modelos. Raj, RAV4, Fortuner, 4Runner y Land Cruiser. No te lo pierdas. Habrá grandes sorpresas para la familia. Toyota. Deportes, cultura, noticias e información. Todo esto lo puedes encontrar en Radio Hoy, porque la información es ahora. Hoy Deportes al Aire, este sábado 21 de abril, a partir de las 17 horas,
Seguimos con la 10ª fecha del torneo nacional. Colo-Colo recibe a Deportes Temuco directamente desde el Estadio Monumental a través de radiohoy.cl y hoydeportes.cl. Relata Claudio Peñalosa, el conde del gol. Recuerda, esto es la pasión que desborda tus sentidos. Descarga la aplicación de Radio Hoy. Si eres Android, desde la Google Play. Y si eres iPhone, desde la App Store. Búscanos como Radio Hoy y llévanos a todas partes. Somos Radio Hoy. La información es ahora. Porque tú votaste por tu artista favorito. En www.radiohoy.cl, el tío Hoy te regala una hora musical del artista ganador. Esto es Especiales Musicales, todos los miércoles y jueves de 21 a 22 horas, por la señal de Radio Hoy. Radio Hoy es una empresa en vivo limitada. www.envivo.cl. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl y visítanos en nuestras redes sociales. En Twitter, @radiohoycl. En Facebook, radiohoy.cl. Radio Hoy. La información es ahora. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tenemos hábito del hoy, es evidente que no queremos la música de otra radio. Dejamos que inventen y dejamos que acompañen a diario. Tenemos hábito del hoy, hábito del hoy, hábito del tío y de Radio Hoy. Tenemos hábito del hoy, hábito del hoy, hábito de Radio Hoy. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Noticias destacadas del sector, lo más reciente de productos y tendencias digitales. Esto es Vida Tecno, todos los lunes a las 16 horas, con la conducción de Cristian Veracruz, a través de la señal de la Hoy.